hermoso conocerlo, ¿verdad? Y quedaba muy bonito porque lo pintaban también, y llevaban profesionales. Entonces, me llamaba mucho la atención la calidad de Linux, ¿no? O sea, cómo estaba hecho todo el software, lo bien que funcionaba. Por otro lado tenemos a Carlos Castro, que tenemos aquí, que fue el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de Información del año 99 al 2008. ¿Vale? Por otro lado tenemos a Luis Casas Luengo, que presidía Fundefib, ¿vale? Que es una empresa pública que trata de varias cosas muy aquí, estaba muy implicado en todo el proyecto. Por otro lado tenemos a José Rubio Palacio, que fue el jefe de servicio desde la Dirección General de la Sociedad de la Información en su momento, que estaba muy comunicado con Carlos. Por otro lado tenemos los programadores aquí maravillosísimos. Aquí tenemos a este grupo fuerte y político, que por supuesto es importantísimo, pero aquí sobre todo la computación, estamos ahí en plan Power Linux, ¿no? Power Linux, ¿no? Programación, que son estos dos caballeros, que son Sergio Gallego Soto, que es programador, y Diego Gómez Dec, ¿de acuerdo? Que también pues, estuvieron muy implicados en el proyecto. Hay dos personas que me hubiese encantado, que hubiesen venido, hemos insistido, yo ya me puse de rodillas y tocaso, que son José Luis Redrejo y Antonio Ullán, que estuvieron súper implicados en la programación de todo esto y que hay que mencionarlos porque fueron muy importantes en todo lo que se hizo en relación a esto, ¿no? Por otro lado, quiero también deciros que ya también hemos comentado que tenemos dos profesores aquí de la UNED, que son estos dos caballeros, que son Félix de la Paz y José Ramón Álvarez, que son ambos profesores de la Universidad del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Se han invitado a venir por aquí, que esto de verdad también es un orgullo para nosotros que estéis por aquí. Que le deis entusiasmo. Habéis venido también un poco del plan, el nombre de Fernando. Fernando es otro profesor de la UNED que estuvo aquí, nos hizo un artículo, nos grabó en Radio Nacional de España, en Radio 3 nos sacó una entrevista que le sacó para promocionar el museo y es compañero suyo también, que yo lo quiero un montón. Fernando es un ciudadano. Bueno, pues eso. Que también tenemos a José Luis González Sánchez, profesor y director general de Facultades, que es el señor que tenemos aquí, que es hermano a su vez del sector alcalde. Aquí estamos en familia. Y bueno, es director general de Fundación de Salud, también de Computaes, muchas cosas más, aparte de ser profesor en la Universidad de Extremadura. ¿Vale? Bueno, también quiero agradecer que hayan venido pues, muchos profesores de institutos por aquí, entre esta gente hay mucha gente de institutos que han estado pues, trabajando pues, mucho tiempo con el INE, no saben lo que hay, ¿no? Entonces, aquí abro el debate para todos, es decir, estos señores, digamos, que son el inicio de todo eso, pero cada uno de nosotros podemos interrumpir, bueno, sin pasarse, ¿no? Pero me refiero a interrumpir el debate y aportar, ¿vale? Bueno, sigamos por aquí con más gente, más agradecimientos y todas esas cosas, pero, a ver, hombre, es que hay que hacerlo. Un segundito. Es música, ¿verdad? ¿Eh? Es música, ¿verdad? Claro, tienes toda la razón conmigo. Sí, bueno. Tenemos a tres ilustres trabajadores de IBM, que son estos señores más mayores que hay por aquí. John nos ha fallado, tienen más de 90 años aquí. Y menos, no había caído, yo ya me adapto. Y bueno, porque son la gente que utilizó los granulones que teníamos allí, los grandes ordenadores, los mecánicos. Y bueno, por supuesto quiero agradecer a la gente aquí de Pasada de Tetara, en el sector que ha venido a vernos, un poco de gobierno también, de Raúl y alguno más. Sí, sabemos lo que mostrar. Y nada, agradeceros a todos vosotros, ¿no? Y bueno, pues eso. Que cómo surge este evento, cómo salió todo, pues bueno, una vez pues vi un artículo que hablaba de EUOS,
que digo yo que es pues un sistema operativo basado en Linux que han sacado desde la Comunidad Económica Europea actualmente. Es decir, en marzo ha salido y se está intentando potenciar. ¿Por qué? Porque las grandes compañías, pues, como Microsoft, ya sabéis que es una de las cosas que hemos estado hablando ahí ahora en la recepción, pues te cobran auténticas barbaridades por tener su software, ¿no? Y por tener encima su programa de Office y todo esto, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Y entonces pues quieren potenciarlo pues, para no depender tanto de Estados Unidos, igual que hablábamos antes de los procesadores, que no hay que depender tanto de ellos, es un problemazo tremendo, pues con esto sucede lo mismo. Hay que ser más autosuficiente, ¿no? Entonces, al ver ese artículo, estando en Badajoz, que siempre las buenas ideas surgen por ahí por Badajoz, estamos siempre tomando cerveza. Tomando cerveza y tal. ¿Qué podemos hacer aquí? No sé cuánto, pues se nos ocurrió que es que fue lo de Inés, una cosa que, habiendo salido de esas noticias, una cosa que vaya, que es que nosotros lo decimos aquí desde el principio. Y esto hay que agradecerlo y hay que rememorarlo y hay que darle el valor que tiene, ¿no? Yo se lo decía antes al señor presidente, que es que fue un riesgo muy grande el que tomó, teniendo oposición, ¿no? Que siempre enseguida están ahí a sacarte las cogidas por todo, ¿no? Fue un riesgo muy grande llevar todo este proyecto adelante, ¿no? Y luego, por otro lado, por los programadores, todo en su caso, ¿no? Y bueno, para empezar también, quiero comentaros una cosa, quiero explicaros un poquito qué es línea, aunque ya hemos visto por el título de qué va, pero aquí hay gente también que no sabe sobre línea. Le quiero dar por una pequeña explicación. Sistema operativo en línea, bueno, hay otros que me van a mirar con una cara diciendo por lo que me estás contando. Bueno, pero bueno, yo lo explico, ¿no? Y lo comento. Un sistema operativo, pues es eso, un sistema, es un programa que está dentro de un ordenador que funciona como un escritorio, como si tuviésemos una mesa, ¿no? Tu taburete, tu sillón, y tienes tu papelera, y tienes tu cajón de archivos, y tienes tu mesa para trabajar. Eso es un escritorio y lo que se intenta hacer con un sistema operativo es lo mismo, ¿no? Es decir, visualizar algo que sea cercano a ti, algo como un escritorio real, ¿no? Y eso es lo que pretendieron primero con terminal, con texto y luego pues, con sistemas operativos de escritorio, ¿no? Eso es más o menos un sistema operativo de escritorio. Pero lo que quiero comentar es cómo se origina el Linux, ¿vale? Y las bases de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos en el Museo de Historia de la Computación. Entonces hay que partir del principio para llegar hasta el Linux. Va a ser breve, ¿eh? Es un poco liante. Ayer se lo intentaba comentar a mi hijo mayor por la noche y era a las 3 de la mañana o algo así y me dijo, papá, no me estoy enterando de lo que estás diciendo. De lo último, por lo menos necesito lo último. Bueno, pues vamos a ver, todo esto proviene de un sistema operativo de Unix, ¿vale? Que fue el que hemos visto antes de la máquina esa de Digital PDP-11. Ese sistema operativo lo hizo Bell Labs, que es una empresa de allí, y resulta que el Unix es un sistema operativo privado y vale pasta. ¿De acuerdo? Ese sistema operativo vale pasta. Y ahora, pues, curiosamente, Microsoft se ha hecho con ese sistema operativo. ¿Qué sucede? Que lo sacan en el año 70 y luego, pues a un señor en el año 91, que se llama Linus Torvalds, se le ocurre hacer un sistema operativo, pero que sea libre, que tenga software libre y encima el código sea abierto. ¿Qué quiere decir que el código sea abierto? Porque tú lo puedes programar por tu cuenta, ¿de acuerdo? Puedes coger y modificarlo y puedes acceder a él para poder hacer cualquier cosa y mejorarlo. Y aquí pues siempre una cosa que le explico a los niños cuando vienen aquí, que el copiar no es malo. Que muchos profesores se les ocurre. Yo me encontré una vez una profesora de Madrid, una profesora de informática de Madrid, que me dijo que se me copiar era malísimo, porque hablábamos en la radio de lo que hizo Steve Jobs, y yo decía, no, el copiar es buenísimo. ¿Por qué? Porque copiar es lo que ha hecho la humanidad durante toda la historia. Lo que pasa es que lo que se hace es mejor. Tú tienes una rueda de piedra, y luego llega otro señor y te coge y te la hace de madera, la ligera, y luego otro señor y te la hace con radios de madera, te la ligera más todavía. ¿Qué pasa? ¿Que el último estaba copiando el primero la piedra? Es toda una evolución. Y hay que copiar pero mejorar. No copiar y decir nada de mirar. Entonces, pues yo no sé a qué venía todo esto, pero bueno. Me refiero a que Linus Torvalds, pues los señores cogieron y hicieron un software libre y cogió y lo hizo con código abierto para coger, copiar y mejorarlo, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando. Y de aquí vamos a hablar de ciertas cosas que a lo mejor algunos no entienden, de Debian, Ubuntu, SUSE, Red Hat, pues son sistemas operativos que derivan
de Linux, ¿de acuerdo? Es que todo es una cadena, primero el Linux, luego viene el Linux y luego viene el Ines, que es lo que quiero enlazar para que lo tengáis todos claro, viene el Ines y coge también parte de Debian y lo hace de su forma. Se copia, pero no se copia, sino que se mejora y encima se adapta a la empresa, se adapta a la administración, se adapta a la educación y eso es un logro que es lo que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Entonces el Linux, digamos que sepáis que es eso. ¿De acuerdo? De ahí de donde viene. Y luego, pues ya está, pues nada más. Simplemente, pues quiero dar paso a bueno, comentar otro detalle, lo de GNU. Hay algunos que hemos hablado de GNU Linux, ¿vale? El GNU, que simplemente lo hizo Richard Stallman, es un paquete, digamos, de aplicaciones, de programas, de utilidades que apoyan a Linux, ¿de acuerdo? O a Linux o a cualquiera de esos sistemas. Y el bloque al final es GNU Linux, ¿de acuerdo? Por un lado va el sistema operativo, que os lo comentaba antes, que es el sistema operativo escritorio, por ejemplo, y luego va GNU, ¿de acuerdo? La unión es eso. Y por eso Richard Stallman decía que yo quiero que ponga GNU por ese sistema. Por Sí, eso si lo dices así, esta no se carga mucho. Sí, no, eso se Cabreaba mucho. Bueno, pues nada más que era eso, simplemente comentar eso y quería ver el debate de qué forma. Aquí ya os he diferenciado entre programadores, los políticos que hicieron muchísimo para que eso tirase para adelante y corrieron ese riesgo. Y luego hay una persona que anda por ahí por el medio que hace de pegamento de todo eso entre una parte y otra. Y ese es ese señor, que se llama Jesús Ruiz. Y abro el debate con cómo surge Linux. ¿De qué forma surge Linux? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el inicio de Linux? Esa es la pregunta. Vamos al ventilador. Bueno, mira, aquí, perfecto. Bueno, en realidad hay una parte que se ha comentado antes. Hay una apuesta política en la que se dice que va a haber un ordenador por cada dos alumnos, ¿vale? Hay que desarrollar. Entonces, yo llegué en el año 2000 a la consejería y ya se había lanzado previamente un programa de alfabetización tecnológica, que yo creo que es lo que da solidez no solidez, sino pone los cimientos de este paso. Y ahí se intentaba llevar lo que era la sociedad de digital, de la información, a las personas mayores, al mundo de la empresa, con Cibernet, con nuevos centros de conocimiento, etc. Se crea esta dirección general nueva y nos dicen, oye, hay que poner ordenadores, pero hay que meter software dentro del ordenador. ¿Qué tal? Y bueno, pues ahora te revelo que es Carlos Castro y al final a mí me tocó, porque era el jefe de servicio. Aquí yo siempre cuento porque es verdad, un primer punto, y es que yo un primer encargo, y lo hice, fue hablar con Microsoft. Yo hablé con el delegado de la península ibérica de Microsoft. Previamente había estado en alguna reunión con gente de educación, ¿vale?, de otras comunidades autónomas, y habría hablado con el que me había dado el contacto además, con el de Castilla y León. Pues hablé con fulanito, que es el encargado y demás. Claro, yo llamé por teléfono, le expliqué lo que había, lo que íbamos a hacer, y le pregunté al final, digo, bueno, estamos hablando de entrada de 40 a 50 máquinas, y que no estamos hablando de poner un PC o dos en las aulas, ¿no? Y siempre diré la misma frase porque es literal lo que el tío me respondió. Dice, al mismo precio que está en el Corte Inglés. Lo habéis oído, ¿no? Aluciné, porque digo, hombre, visión de venta que tenga mucha, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde surgió el problema. Entonces empezamos a buscar alternativas. Aquí lo que hay que hablar es que, como lo has dicho antes, y lo vamos a repetir mucho, del equipo que está detrás, ¿no? Aquí ya la parte de los nuevos centros de conocimiento, Internet, Infodesk, que era otro grupo, vamos a llamarlo así, de friki, que gracias a que, y bueno, y parte también de los funcionarios, pero sobre todo gracias a un grupo de personas, lo digo porque en la administración es verdad que está todo como más acotado, tienes que hacer A, B, si toca hacer bien, si no, no se hace, ¿no? Pero teníamos un grupo de gente que estaba más o menos liberada de determinadas obligaciones
Y ellos enredaban, tenían el conocimiento, sabían hacerlo y de ahí pudimos, digamos, probar. Hay algún pequeño detalle, pequeño, no tan pequeño, que fue la primera empresa que desarrolló el INE, que se llamaba Ándago, que estaba en Madrid. Y nos enteramos de la empresa, me enteré porque hablando con el analista informático que teníamos en el servicio, le hablé del INE. Yo había visto un programa en la televisión, en Canal Plus, los que tenéis una edad, sabéis que tenía una parte que era digital, un canal que era de temas de tecnología y demás. Y ahí había visto, como le hacía una entrevista a alguien que yo en su momento no identifiqué, pues sí, que era el Miguel de Icaza. Hablan de Miguel de Icaza, empiezan a hablar del INE, empiezan a hablar de que esto es una maravilla, esto no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé alucinado. Entonces, al día siguiente fui y le dije al analista informático, oye, ¿tú has oído hablar de tal? Y él, que había estudiado en la Universidad de Extremadura, me dijo, sí, en la universidad, en la facultad lo hemos dado. No mucho, pero bueno. Al día siguiente, él vive en Cáceres, trabaja actualmente en el Ayuntamiento de Cáceres, me vino con una revista de todo el mundo. Me dijo, mira, me la he comprado y vamos a ver si hacemos pum. Y ahí se desarrolló todo. Era la número 1, me parece. Creo que era la 1, sí, la 1 o la 2. La tengo guardada toda en casa. Yo también me la compré. Y a lo que voy es que en esa revista había un artículo de que una empresa, Ándago, en Madrid, había desarrollado todo el sistema informático en red con ordenadores tontos, que funcionaban con tenía un servidor y un aparato que funcionaba bien. Y lo habían hecho con software libre. Y venía el nombre de la empresa. Bueno, pues buscamos el nombre de la empresa, buscamos Ándago y se desplazaron a Mérida. Tuvimos una primera reunión con ellos y a partir de ahí ya se desarrolló todo, repito, con el equipo que estaba ya en Mérida, que practicaba y demás. Y sí quiero decir que el tema de que se empleara Debian fue propuesta suya, pero lo entendimos rápidamente. Debian, para los que no, la mayoría creo que sí, pero por si hay gente que no está en el mundillo, dentro de las distribuciones de Linux, pues ya en aquella época estaba Red Hat, SUSE, etc. Bueno, había distribuciones que pertenecen de software libre, pero que pertenecen a una empresa. Claro, una empresa, no tanto el dinero, sino a lo que voy, la dependencia. Una empresa puede nacer, crecer, reproducirse y morir. Y claro, apostar en un sistema educativo por algo que tú no tienes el control, es que era ponerse la soga al cuello, no tenía ningún sentido. Y por eso se apostó por Debian, porque Debian, aparte de que es machaconamente estable, machaconamente segura, digo lo de machaconamente a propósito, porque la gente de Debian son cansinos, en el buen sentido, pero son cansinos para dar cualquier paso, ¿no? Pero claro, eso da una seguridad tremenda para decir, hostia, esto lo podemos hacer, quitar, poner y hacerlo. Y entonces, a partir de ahí ya se desarrolló todo el tinglado. Lógicamente, aquí me acuerdo que donde estábamos nosotros era una especie de furo, donde estaban la gente. Así lo llaman todos, ¿eh? Sí, era el furo. Entonces había aparatos, cables, por todos lados. Y me acuerdo que Carlos pasó, entonces va y funciona, le decía al consejero, esto funciona. El consejero una vez comentó, pero esto como no se le ocurrió a nadie, ¿verdad? Pero porque no se han atrevido, lo de la apuesta valiente, y aquí sí hay que reconocer, no porque esté delante, sino porque es la apuesta política, es decir, esto no se hace si por encima no hay nadie que dice, esto hay que hacerlo. Nosotros damos una solución técnica, solucionamos un problema, pero alguien tenía que decirnos por qué la administración, y quizás con esto ya termino, después saldrán más cosas, tengo aquí muchas anécdotas, cosas para contar, ¿no? Pero la administración no es fácil desarrollar un software libre, o no era fácil, pero por ley. Yo me puedo gastar en la administración, y esto era así en aquel momento, perfectamente 500.000 euros en licencia de Windows. Y no tengo que dar ninguna explicación a nadie, lo digo como es, así. La ley de compra de contrato. No tengo por qué estar en un catálogo. Entonces yo digo, pues tengo 500.000 euros, me entran X licencias, me las compro. Ahora, si tú quieres desarrollar un software, las explicaciones que tienes que dar, para que intervención entienda que por qué vas a hacer eso, que no está en ningún catálogo. Entonces,
Esa es la parte gorda, que yo como me tocó la parte de la administración, sí es verdad que costó bastante entenderlo. También se puede comprender porque era algo novedoso, era la primera vez que se hacía, ¿no? Y sí, costó bastante. Mira, ahí está el fútbol que comentaba. Ese es el partido de fútbol. Está saltando a la otra. Este es el fútbol que están los nombres ahí también. Bueno, vamos a ver lo que nos ha comentado. Por la bandera. Lo que nos ha comentado Jesús, él ya os he dicho que era como el pegamento de todo esto, pero ¿cómo surge todo esto? Y ahí yo creo que nos tiene que hablar el señor presidente, porque ahí, digamos que era el pegamento de la parte de arriba y los programadores del fútbol, ¿no? Y tal, pero ¿cómo surge? ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, ahora hace 42 años que apostamos por la autonomía extremeña. Podríamos no haber apostado, la autonomía no es obligatoria. La Constitución permite que una nación se convierta en comunidad autónoma, pero no obliga. Mucha gente cree que era obligatorio, podríamos haber dependido y la moda en ese momento era seguir un poco los pasos de las regiones que históricamente habían plebiscitado su autonomía. Es decir, Cataluña y País Vasco hicieron un proyecto que era mirando para atrás. Es decir, miren lo que somos nosotros, de dónde venimos. Me recuerda un poco a los gitanos. Son hijos de algo, que después se quitaban las migas para parecer que comían. Entonces, yo estuve mirando para atrás cuando asumí la responsabilidad de la presidencia. Y para atrás yo no encontraba nada. Como mucho los conquistadores. Pero como decía Pablo de una de sus canciones, conquistadores que tanto conquistaron y no conquistaron nada para ese valor. Y que tampoco había allí una cosa de universo. Y pensé que nosotros no íbamos a hacer una región de lo que fuimos, sino de lo que podíamos ser, de futuro. Un poco siguiendo el modelo norteamericano. Norteamérica hace ahora 250 años, tiene menos pasado que Europa, pero parece que tiene más futuro. Y era un poco la filosofía en la que yo empeñé el intentar sacar una región que había sido una desgracia desde el año 1900 para acá. Y la primera cosa que pensé era que nosotros no teníamos que estar destinados a ser una región eminentemente agrícola, sino que podíamos desarrollar una serie de cosas que no eran exclusivas de las regiones industrializadas. Y en el año 94 surgió la oportunidad de ir a Gran Bretaña, Escocia y comprar el Dragón. Duró 2 años y medio, con muchísimas críticas. Nos pusimos en casa, muchísimas críticas. Pero yo no me arrepiento. Primero, porque 3 años casi hubo gente trabajando en esa fábrica. En segundo lugar, tú lo dijiste antes, Carlos, porque no ganamos el concurso en el Ministerio de Educación. Si llegamos a ganar el concurso, a lo mejor esa fábrica hubiera continuado, siempre que además de ensamblar se hubiera dedicado a algo más que ensamblar, porque al final se ha demostrado que los chinos lo hacen mejor y más barato. Fracasamos, pero yo intuí que ese era el camino correcto, que ese era el camino que podíamos ir. En segundo lugar, de los fracasos, frente a lo que se piensa todavía en España, yo creo que se aprende. Exacto. Y fracasamos, pero aprendimos que no había que ensamblar solo, sino que había que intentar meterse en las tripas de una cosa que estaba empezando y que era seguramente incipiente. Y en el año 98 yo hice un curso en la Asamblea de Extremadura sobre el debate del Estado de la región, en el que anuncié que Extremadura entraba en la sociedad de la información. Y decía, si leen ustedes el diario de sesiones de ese día, pues yo dije, llegará el día en que podremos pedir consulta médica desde casa. Carcajada, dice el diario de sesiones. Llegará el día en que los agricultores podrán regar desde su casa. Risa. Llegará el día en que podremos... Entonces todo está lleno de risa. Acierta más que Miguel, Pero era verdad. Miguel, vamos, resulta cada cosa... Era verdad que ese era el buen camino y ahí nos metimos. Decidimos que los alumnos tenían que intentar salir de nuestras escuelas con una formación en inteligencia como no se lo estaba ofreciendo el sistema educativo de ese momento. Por cierto, ahora tampoco lo ofrece. He visto que en Madrid, por ejemplo,
se han prescindido de todas las pantallas, con lo cual tendremos alumnos que están 18 horas al día siendo digitales y 6 horas al día siendo analógicos. Y eso no funciona, eso sí. Pero en fin, y entonces dijimos, vamos a poner un ordenador en cada pupitre para que los alumnos hagan lecturas digitales, que intenten aprender qué es eso de la informática, qué llevan los ordenadores, cómo se programa, etcétera, etcétera. No solamente para que los maestros enseñaran mejor, que hubo una oposición brutal de los maestros. Es decir, no querían ni broma ver un ordenador en su pupitre, porque decían, a mí me acuerdo de una reunión con un maestro que venía a protestar, porque ellos no habían aprendido eso en la escuela de medicina. Yo decía, bueno, pues avísenme cuando vayan al médico, porque el médico que les va a ver tampoco estudió la resonancia magnética, estudió los rayos X. Así que lo vean ustedes por rayos X y si tienen un cáncer, que la hacen. Pero en fin, ahí hubo bastante oposición. Como ha dicho Jesús, claro, cuando ponemos o buscamos los ordenadores, que por cierto los pagamos 70.000 con impuestos a los bancos, de ahí salió el dinero, no de los catalanes, que tenéis dicen que es que pusimos los ordenadores con su dinero, no fue con el impuesto a los bancos, había que poner el software, os ha dicho, y eso costaba muchísimo. Y entonces, gracias a este maravilloso equipo que había en la consejería, más tanta gente que simplemente todas las mañanas se levantaban para ver cómo mejoraban un sistema operativo libre, pues decidimos que había que ir por ahí porque meter un software propietario era imposible. 70.000 ordenadores no podíamos pagar. Yo recibí a Stellman, que era un tipo bastante ineducado, pero que explicaba bien qué era eso del software libre, que era el Linux. Y me dijo, ¿usted cocina? Y le pues sí, algunas cosas hago, ¿verdad? Bueno, pues el sistema propietario le va a dar una receta y usted no puede modificarlo en nada. Si son 3 gramos de sal, son 3 gramos de sal. Y si es medio litro de aceite, es medio litro de aceite. Y si usted quiere modificarla, me lo dice a mí, que yo le mandaré una nueva receta y le cobraré por esa nueva receta. Sin embargo, el software libre lo que permite es que yo le doy una receta y usted la modifica como quiera. Y si la mejora, mucho mejor. Y además, si se la copia, no hay ningún tipo de problema. En eso consiste, en definitiva, el software. Yo me enteré perfectamente y hago eso. Por lo tanto, la primera razón, confieso que fue económica. Si no podemos pagar el software propietario, la económica. Tuvo tanto éxito que hicimos lo del convenio con Andalucía, etc. Y Bill Gates vino a Madrid, se entrevistó con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le dio 500 millones de dólares para que en los institutos de España se pusiera el software propietario. Porque temían, y así salió en el Washington Post, en Extremadura un instituto de Calamonte le hace la competencia a Bill Gates. Esa es la portada. La segunda vez que España salía en la portada de Washington Post, la primera cuando Franco dio el golpe de Estado y la segunda nosotros en Calamonte. Y tenía miedo de que se impusiera este sistema en todos los institutos. En la Junta hubo mucha oposición. Los consejeros, la mayoría no querían porque sus técnicos en cada consejería le decían que bueno, vamos a meter en eso, ellos habían aprendido lo de Microsoft y por lo tanto no querían meterse en ningún tipo de regulación. Claro, enseñan Microsoft en las escuelas, etc. Y es como si vas a aprender a conducir y cuando sales tienes un carnet que solo te permite conducir Ford. Y no sé, usted nada más que puede conducir Ford. Entonces ahí hubo bastantes dificultades, pero se fue venciendo, se fue superando. El trabajo que hizo estos señores fue un trabajo impresionante. Yo estaba absolutamente contento y satisfecho de ver que gente, que muchos de ellos, algunos de ellos, no tenían ningún estudio, pero eran unos fenómenos en informática. Y los aprovechamos también, porque diga, esta gente no quiere estudiar bachillerato, pero sin embargo, ¿saben? Raúl es el ejemplo que da más paradigmático de ese asunto, y por ahí fue por donde eran razones, primero, educativas. Los alumnos que salgan para ser unos buenos profesionales en una sociedad nueva que la estamos viendo. Ya se queda atrás, ahora estamos con la inteligencia artificial. Segundo, razones económicas. Tercero, razones políticas. Es decir, imagínense que nosotros desde la Junta hacemos un concurso para hacer la autovía Cáceres-Badajoz y se presentan varias empresas y ella dice, yo lo hago gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. ¿Cómo se la paga? O sea, a los que pagan, a los que cobran. Se la tendrás que dar a gratis. Y había uno que era gratis, que era el Lines, y nosotros, efectivamente, dijimos, por razones democráticas,
aceptamos el ir por el procedimiento del software libre y no por el procedimiento de propietario. Así que esa fue un poco la actitud que nos llevó ahí. Después se ha demostrado que efectivamente este era un camino que nos podía haber llevado mucho más lejos de lo que hemos hecho. No sé, yo he dicho en alguna ocasión que creo que mi gran éxito político fue haber visto de los primeros la sociedad de Comunidad. Mi gran fracaso es que casi nadie lo sabe. Una serie de gente que efectivamente estaban entusiasmados con la idea, pero después tuvo muchísimas críticas y hubo mucha gente que no lo vio. Yo creí que ese era el camino para que una Extremadura como la que tenemos pudiera avanzar mucho más de lo que hacía. Porque la materia prima ya no era ni el hierro, ni el acero, ni el carbón, ni el petróleo, era la inteligencia. Y la inteligencia está igual en Extremadura que en Castilla-La Mancha, que en Washington, que en cualquier otra parte. Y ese era, yo creo que podía ser un futuro esplendoroso. Pero no pudo ser. No pudo ser y nos hemos quedado bastante atrás. Nosotros estábamos creciendo mucho. En los años 90 nosotros crecíamos el 4%, que era crecer mucho. Claro, 4% sobre 10 es 0,4 y 2% sobre 20 es 0,4. Entonces nosotros crecíamos el doble que Madrid, que Cataluña, pero como ellos tenían más que nosotros, pues entonces siempre estábamos exactamente ahí. Pensé, la única forma es coger la trocha. Cuando tú vas por la carretera y ves que no eres capaz de conseguir a los que van por delante, me voy a trochar. Y a trochar era meterse en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la imaginación, en la sociedad de la información. Y hubo gente, como los que están aquí sentados y otros que no han venido, que fueron los ayudantes fantásticos para llevar adelante una idea política. Pues además me parece muy buena iniciativa. ¿Por qué? Porque hablamos de Cataluña y País Vasco, pero es que Cataluña y País Vasco son curiosamente regiones que tienen mar, y encima están unidas a Europa, que tiene una ventaja respecto al resto tremenda, ¿no? Y aquí en Extremadura tenemos la ventaja de estar en un sitio que no está ni para allá ni para acá, ni está como de camino, y entonces yo creo que esa filosofía me parece la adecuada y es la que deberíamos seguir todavía llevando a cabo, ¿no? Porque Extremadura tiene esa dificultad, siempre la ha tenido. Ahora quería ir pues, un poquito más hacia Luengo y Carlos. ¿Me podéis contar qué anécdotas tenéis vosotros que contar de aquella época? Un montón. Yo creo que lo primero es entender que fue una apuesta política potentísima. Y el hueco que se abrió fue muy importante porque además ese discurso del 68, que lo he visto yo varias veces, era marciano. Además estaba esperando que te fuera. Porque el discurso pensaban que era el último porque no venía las elecciones fueron en el 99 y pensaban que era un poco el epílogo, volvió loco a todo el mundo. Y luego, al asumir las competencias de educación, hubo que hacer un montón de institutos y nos abrió la posibilidad de los primeros 15.000 ordenadores y luego ya los 45.000, ¿no? Y está muy encantado, porque la otra parte fue el equipo técnico. Tuvimos la suerte con la historia de los fondos europeos, juntar ahí varias convocatorias de fondos europeos y tal, y conseguimos el fútbol. El fútbol al final fue el que técnicamente sacó aquello adelante y lo que ha hecho Jesús. Yo recuerdo a mí que nos lo decía, yo no lo he hecho nada. Mira, que nosotros sepamos no lo he hecho nada. Pero se puede hacer, sí, claro, si funciona y estaba ahí. Y dimos el salto, primero muy asustados porque eso de abril a septiembre, que era cuando abríamos los institutos, estaba la cosa tal, pero el rum rum empezó en ese momento porque empezó a ponerse en contacto lo de los iconos. Yo me acuerdo de una revista norteamericana de una universidad, no sé si era Stanford o una de estas, esos españoles están locos, ¿no? Pero los tíos habían visto que habíamos dado la actividad y de hecho los de Microsoft se pusieron nerviosísimos. Lo que pasa que ahí yo hoy, aparte del ejercicio de melancolía, siempre le he estado dando muchas vueltas a lo que nos faltó. Nos faltó capital riesgo, básicamente, que es lo que tienen los norteamericanos, que
Porque tú Todo luego ves, es complicado. claro, tú luego ves la historia de Mark Zuckerberg cuando arranca con lo de Facebook y él mismo no sabía ni lo que tenía entre manos. Cuando lo coge el otro, el de Napster, y le dice, espérate, aquí vamos a ir a vendérselo a uno de capital riesgo, en el momento que te ponen pasta, aquello se dispara. Y esa era justamente la parte que nos faltaba y que nos falta en Europa entera. Entonces ahí es el mecanismo que nos faltó, porque nos tenía la Unión Europea por innovadores y tal, pero al final siempre teníamos el tapón arriba de que, bueno, yo puedo hacer inventario de todos los fracasos. Mira, ahora que comentas eso, Extremadura recibe el Premio Europeo de Innovación Regional por el desarrollo del INE. Sí, sí. Y además nos lo entregó la actual secretaria general de la ONU. Era el que estaba al cargo de las regiones y fue ese el que hizo entrega del premio. Yo puedo hacer el inventario un poco de las cosas que no conseguimos. Una de las primeras fue que no conseguimos que la administración, lo que ha dicho, no conseguimos que el resto de la gente se innovara. Y ahí perdimos un pie, bueno, que no consiguiéramos que como tuviera un ordenador de ese, aquello era parte de la historia, como han ido los demás, ¿no? Y ahí no lo conseguimos, pero bueno, como compensación sí conseguimos que funcionara el sistema educativo, y el sistema educativo ha seguido funcionando con el INE. Ahí está. Recuerdo que además nos lo decían la gente de México, decía, no, si las unidades de refrigeración se van y esto sigue funcionando. O sea, habíamos conseguido, pero en aquella época el problema que teníamos era el de la obsolescencia, que los sistemas operativos dejaban viejos los ordenadores, pues prácticamente con lo que arrancamos en 2004 y luego siguió funcionando, y con el sistema de gestión, el montaje de refresco. Perdón un segundo, no hemos dicho que de base de todo esto, de lo que estamos hablando, la Junta había apostado por una intranet regional que manda web, hablando claro, porque era una red, una intranet que estaba en toda la región. Es decir, yo estaba en Mérida y me podía conectar con Majara, con no sé qué, con no sé cuánto. Y eso fue lo que le dio además potencia a todo lo que estábamos haciendo, porque todo lo que se instalaba estaba en red. Una intranet que fue el único concurso que perdió Telefónica. Lo sacó Retevisión, sacaron Retevisión, yo ya nunca más volví a perder Telefónica. Y en esa red estaba Sergio, ahí en esa red. Cuéntanos qué se cocía por la red. A ver, yo esa red la empecé a conocer, estuve haciendo las prácticas de comunicación, me encontré con un antiguo compañero. Esa red se montó vía radio. Era una red allá, desde Mérida se extendía, vía radio, y dotaba de 2 megas, que ahora parece que es nada, pero en su momento era muchísimo, 2 megas a cada centro. Cada centro era cada instituto, cada colegio, cada centro médico, cualquier cosa que tuviese referencia Junta de Extremadura tenía al menos 2 megas. Tenía 2 megas de voz y 2 megas de datos. Con lo cual, sí, y además no eran las ADSL que teníamos en casa, que teníamos 128 de descarga y nada más que 64 de subida. O sea, eso era simétrico la conexión. De tal manera que tanto podíamos mandar como podíamos recibir a la misma velocidad. Entonces, sí que es verdad que eso daba pie a una de las cosas que comentaba antes Jesús. Nosotros nos llamaban del instituto de cualquier parte de Extremadura y yo me iba a la tabla que teníamos hecha, veía la IP, me conectaba y le levantaba el HTTP, le levantaba lo que le fallase en ese momento. No es que tal, mira a ver su hija aquel, que aquel es el que te está dando la lata. Entonces, eso, hacerlo desde en Mérida, para cualquier parte de Extremadura, cualquier parte, de verdad, que parecía en algunos sitios que era imposible, porque allí no llegaban ni siquiera los cables de cobre casi. Entonces, a mí, que soy muy enreda de las telecomunicaciones, a mí eso viene una sensación. El fútbol no era tanto fútbol, pues nada. Sí, bueno, a ver, estaba las ventanas, pero vosotros el fútbol lo llamábamos así porque era un semisótano, ¿no? era un semisótano y solamente tenía unas ventanas estrechitas, así.
por la cual solamente veíamos pasar los pies de la gente. Porque claro, eso Era un fuego cariñoso, que no lo decíamos de ninguna manera. No. Además era un orgullo del poder cuando te juntabas con cualquier estudio, yo estoy en el fútbol. Era símbolo de estatus. Cualquiera no estaba en el fútbol. Euronews es de la consejería Claro. de transporte. Estaban allí todos los expedientes de la consejería. Sí, por eso digo que por eso digo que no era nada despectivo, al revés. Nosotros estábamos muchísimo allí. Perdona, si eso me decís que me calle, es que me van surgiendo situaciones conforme vais hablando. En una de estas, para entrar a Zulo había en un pasillo, y había una puerta, ¿no? Entonces, a los catalanes les costó un montón venir aquí, a Extremadura, a ver esto, porque a mí después, por todas me lo dijeron, ¿no? La había jodido que hubiéramos ido nosotros por delante. Entonces, llegó un momento en que ya vinieron a Extremadura, vinieron 12 técnicos de allí, no os riáis, pero vinieron a través de Sevilla. No vinieron directamente, porque no sabían que había un avión directo desde Barcelona a Talavera, a Badajoz. Esa fue la primera enlace. Con lo cual ya más o menos va viendo lo que es. Bueno, brevemente y seguimos. Es que me he acordado, yo les estuve explicando antes de entrar, porque esto no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, y llegué a la parte del Zulo y me quedé en la puerta y no abrí, me quedé así, digo, y ahora vais a ver dónde se desarrolla la línea, ¿no? Abro la puerta y se quedaron así como diciendo, esto, y claro, yo directamente me di cuenta, porque allí lo que había era 8, 9, 10 personas, cacharros por todos lados, cabreados, probando, pero claro, vamos para aquí, de vez en cuando, probaban y demás. Y yo dije, claro, vosotros estáis pensando en un sistema propietario donde son mesas y mesas de gente con código, decían, claro, digo, no, si esto, los que están aquí, más lo que ha dicho antes Juan Carlos, la comunidad internacional que desarrolla, aquí lo que están es la gente que dice, ¿qué nos van a nosotros y qué vamos a probar? Esto, lo casulamos, lo metemos. Lo digo porque lo del Zulo da para mucho. Voy a saltar por otro sitio, luego entraremos otra vez en programación y tal. Y es el tema del eslogan. Sé legal, copia libre. A mí me parece un pedazo de eslogan impresionante. A ver si a lo mejor Luis Casas nos puede contar. De la propia consejería, pero era la forma más fácil. Yo me ocupaba más de la parte internacional. Desde Fundeci, aparte del soporte, contratábamos a la gente a través de Fundeci y tal, nos ocupábamos más de la parte internacional. Lo que necesitábamos era un enganche. O sea, nosotros lo que teníamos que vender fuera y luchábamos contra lo que acaba de insinuar Jesús, que era un prejuicio enorme sobre lo que se podía hacer en Extremadura. ¿No? Nadie se creía que eso, vamos, ni el primer discurso del presidente, en ninguna otra actuación que se hizo en los años posteriores tuvo eco fuera, porque nadie pensó que aquello se fuese poder realizar hasta que nos dieron el premio. Que lo dieron a través de un programa que no contemplaba límites. Pero es la estrategia de sociedad de la información donde no se hablaba de software libre. Entonces convocaron sobre programas que se habían presentado. Nosotros conseguimos que Linux entrase, lo ganamos, pero no estaba en los primeros planes de esto porque fue un poco posterior. Entonces a nosotros el tema que nos interesaba era que fuese fácilmente producible, que se entendiese, ¿no? Y que nos situase un poco en un mundo de innovación donde nadie nos veía, ¿no? Cuando el presidente recogió el premio de Minera, no tuvo ningún eco más allá de cierta premisa especializada, sino de un puesto regional. Y él lo recordó, si esto llega a ser un barco catalán, hubiesen estado allí todos los medios nacionales alabando que mira que los catalanes, que no todos los catalanes, pero bueno, rompimos mucho ese prejuicio. Y dentro de volver a romper prejuicios era ligar la legalidad a la copia, que no se había hecho nunca. ¿No? La copia era siempre ilegal, siempre era mala, y nosotros teníamos un software que lo legal era copiarlo y distribuirlo. Eso nos dio muchísima... DJ nos denunció a la Unión Europea por competencia desleal. Yo, en mi bibliografía, la termino diciendo, fui denunciado por la duquesa de Alba, por la propia finca, y por hacer la competencia con los derechos de los habitantes.
El hecho de todo, que yo escribí un artículo en El País que se llamaba La fregona y las maletas de ruedas. Decía que a quién habría que pagarle, si al tío que inventó el palo, o el que inventó los paños para la fregona, o el que inventó la maleta, o el que inventó las ruedas. Que era lo que se había dicho antes, ahí cuando estaba explicando lo de Berlín. Tuve una polémica con el señor Molina, escribió otro artículo, ponía a escurrir, diciendo que mi pensión de expresidente la pagaba él con sus impuestos. Yo le contesté en otro artículo diciendo: mis amigos nunca entendieron por qué yo renuncié a la pensión de expresidente. Ahora lo van a entender. Para poderle llamar mentiroso a Antonio Muñoz. Que recibió la solidaridad de Serrat, de Sabina, de todos los artistas e intelectuales progresistas de España. Porque cuando le toca el dinero, amigo, se le olvida por sí mismo. Hoy ya está desfasado ese debate, porque la inteligencia artificial es la mayor copiadora del mundo. Se acabaron los derechos de autor y todo, porque están copiando todo lo que se. Sin embargo, a ellos no me dicen nada. ¿Me permitís decir? Dime. No, eso, es que iba a comentar eso. Desde fuera aplicamos ese eslogan que nos pareció genial: sé legal, copia Linux. Y en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en Cataluña lo hicimos. Copiamos las ideas de Linux. Hicimos prácticamente lo mismo. La diferencia fue que no tuvimos por encima esa capa política que tenía ese sistema. Nos costó muchísimo más trabajo convencer a los políticos, era un simple técnico, que era por otra parte el que redactaba los concursos públicos, las condiciones técnicas. Y añadimos una cosa, mejorando lo que dice, cuando uno copia e intenta mejorar, que decía que todo el hardware que se instalara en los colegios debía ser compatible con la distribución GNU Linux de la Comunidad de Madrid. Y eso forzó a los fabricantes a desarrollar los drivers para que las impresoras, para que las tarjetas de sonido, etcétera, funcionaran. Y me permites hacerte una pregunta, porque hubo un bulo, hubo un rum en aquellos años, antes todavía del gobierno Aznar, que decía que Google le había ofrecido a Extremadura instalarse en Europa en Extremadura, y que Aznar lo rechazó por cuestiones políticas, se enfrentaba con un gobierno socialista de Extremadura y que por eso acabó en Irlanda. ¿Eso es cierto o era simplemente un rum? O sea, nunca lo ofreció a Extremadura. Y sobre esa historia de las cosas que salieron y las cosas que no pudieron salir, el tema es que al final vimos que se convirtió en un foco de atracción. Eso, por ejemplo, lo de la avenida de delante, aquello sí que fue espectacular, porque él ya no vino por el tema de software libre, sino simplemente hay unos tipos que han llenado las aulas de ordenadores y él le movía el tema de su era el tema que él traía y dijo: joder, pues que es el sitio donde hay que ir, ¿no? Pero, ¿por qué te concentras en lo que no sabes? Ah, no, bueno. Yo lo bueno para de lo que salió y que es muy influyente. El primer proyecto, ahora que está el escándalo de los seguimientos de cáncer en Andalucía, el primer proyecto que se hizo con el CERT de Ginebra en España fue el Managri de Extremadura, que era coger la potencia de los ordenadores, de la red de los ordenadores de los colegios, para hacer mamografía, y que cualquier médico en un dispensario rural pudiese ver los resultados con una calidad, y eso lo hicimos nosotros. No, fuimos los únicos extremeños que vimos el acelerador de Nobra, que tengo la foto abajo. Pues, ¿qué es lo que no salió? Salieron muchísimas cosas, pero que salió. Dos proyectos influyentes que yo creo que sí que los tenemos que tener, que luego lo cuenta un poco, pero de los más potentes fue en 2002 cuando gana Lula en Brasil. Él partía mucho del tema de Porto Alegre, y en Porto Alegre había un cierto foco de desarrollo que tenían también sus tulos. Y allí ellos se fue y de alguna manera nos utilizaron a nosotros, que todavía estábamos en China, pero ya estaba, funcionaba el sistema. Nos llevaron allí para que les contábamos a los brasileños qué era lo que estábamos haciendo. Y aquello sirvió para que lo que estaban haciendo los de Porto Alegre, cuando Lula ya toma posesión en Brasilia de la presidencia,
crean SEPLU, era como se llamaba la empresa, SEPLU era una empresa, SEPLU desarrollaba software libre, todo el software libre de la administración brasileña, y tenía 40 y tantos mil trabajadores. O sea, no que hicieran líneas, pero bueno, tomaron la idea y la desarrollaron. Esa fue esa. Luego nos encontrábamos siempre en los congresos y en la historia esa, a los brasileños se callaban, no decían, no contaban, hemos hecho tal. Había cajeros automáticos sí, los cajeros que salían pingüino primero. Sí, estaban hechos todos y salían los... Y luego el de proyección real, pues, tuvimos un contacto con la agencia de la ONU que se dedicaba a las tecnologías, que estaba en Ginebra, y esto en un momento dado nos invitan a que les contemos a los de la ONU en qué consistía el proyecto, y fue en un curso, un seminario que hubo en el previo a las sesiones, Sí, a la septiembre, Asamblea la Asamblea General hacía como una especie de curso de formación, ¿no? Y montaron un curso de formación en el cual estaba Stallman, y recuerdo que además llegó por la mañana Stallman y empezaron a bombardearle, porque la ONU ya había decidido, por el informe que le habían hecho los de la ONU, que iban a optar por el software. Entonces este año está contando tal y empezaron a increparle. No, pero ¿y esto por qué va a funcionar? Dice, esperad que esta tarde os cuenten los de Extremadura cómo lo hay. Luego por la tarde lo contamos lo que se había hecho y realmente lo adoptaron. Y ahora, desde aquel momento la ONU empezó a funcionar, tanto los terminales como los ordenadores grandes, y luego han seguido funcionando con software libre. Hablemos de internacionalización. Ya estamos hablando de dónde hemos llegado, y ahí voy a unirme a Diego, porque Diego, bueno, él era programador y era experto pues, en lenguajes de programación como Gamba, o de Gamba y un montón, ¿no? Cuéntanos hasta dónde llegaste, a qué punto llegaste. Primero quiero hacer un pequeño agregado al tema de las cosas positivas, negativas. Indudablemente aquel impacto de poner 70.000 ordenadores en los institutos generó un impacto positivo, porque en aquel momento, recordamos 2004, 2002, 2003, 2004, los teléfonos eran de estos que rompían el suelo y se caían, pero no tenían internet. Entonces hay miles de niños que han tocado un ordenador por primera vez en las escuelas. Yo recuerdo, yo vine a vivir aquí a Extremadura en 2004, en montones de pueblos no había internet, o había una internet muy decepcionante. Entonces, independientemente de si duró poco, duró mucho, etc., hay un impacto concreto y real sobre miles de vidas de chicos que tuvieron mi computadora en sus manos y no lo hubiesen tenido. Eso es indiscutible. Incluso aunque hubiesen tenido Windows en ese caso, quiero decir, no fue el caso, pero ese contacto con la tecnología fue real y eso generó un impacto, sin duda. Se puede medir en puntos del PIB difícilmente, pero no podemos negar que 70.000 ordenadores en el 2004, donde empieza Internet a explotar, en manos de niños que probablemente no hubiesen tenido ordenador en su casa, es algo positivo, aunque hubiesen tenido Windows. O sea, que hay un tema ahí que incluso trasciende lo del software libre. El acceso a una herramienta informática a chicos que no lo tenían de otra forma, eso es positivo. No es discutible, no se me ocurre alguna cosa criticable sobre eso. No, es que es criticable, por eso estamos aquí. Y bueno, yo soy ADN importado aquí a Extremadura, yo estaba viviendo en Suiza y me contactó Rodrigo porque estaban buscando software libre para reemplazar las partes propietarias. Entonces yo tenía algunas colaboraciones con Alankey, con el SQUIC. El SQUIC es un software para que los chicos puedan aprender por sí mismos. Constructivismo es la palabra, es una idea pedagógica donde se sostiene que la gente aprende construyendo el conocimiento en su cabeza, no que se le induce el conocimiento, que es el inductismo, donde alguien enseña, sino que se le plantea una historia de experimentación. Esa era la idea del SQUIC. Yo trabajaba con Alankey, llegó una doble triangulación, se contactaron con Alankey no sé cómo, yo me contacté con Rodrigo y terminé viniendo a vivir aquí.
Así que para mí también fue un impacto positivo. He pasado del frío de Suiza al calor extremeño. Y hay otra cosa que quiero nombrar, que ya lo he repetido, pero lo voy a decir de vuelta. En el grupo habíamos conservadores, liberales, gente de Izquierda Unida y muchos del PSOE, por supuesto. Todos trabajamos sin ningún problema, ¿vale? Absolutamente ningún problema. Y no ocultábamos nuestras diferencias. Y echo de menos esa colaboración entre gente que piensa distinto. Insisto, además estaba claro, todos sabíamos quiénes eran los conservadores, quiénes eran los liberales. Y teníamos una cooperación por encima de nuestras diferencias y me parece que hoy no sería posible, o sea, con la polarización que hay en la política, parece que un proyecto de ese estilo hoy no sería posible, o deberían ser todos del mismo color político para, ¿no? Sí, pero ese zulo es que era la pena por lo que veo. Y bueno, Alan Kay vino aquí, estuvo Alan Kay, que fue un hito importante. Un día tenemos que hacer un recorrido con la influencia de Alan Kay en muchas de las máquinas que hay. Y a mí me permitió trabajar, yo manejaba mis listas, yo me dedicaba al SQUIC, entonces yo participaba en todas, aparte de difusión, y a mí me dieron un entorno de libertad donde yo pude plantear mi perspectiva, no la mía, la que yo adhiero, que es que las cosas no solo tienen que ser libres en el sentido de poder copiarse y de poder modificarse, sino que además, cuanto más fácil de usar y más intuitiva, más libertad también le da a la persona. Si a vos te dan un S36 libre y lo podés copiar y le ponen ahí a un niño adelante, difícilmente va a poder usar esa libertad, porque hay una barrera de facilidad de uso. Entonces, ese fue un poco el mensaje que trabajar en este grupo me permitieron, además de que sea libre, además de que se pueda copiar, cuanto más fácil y cuanto más poderosa sea la herramienta que uno tenga, esa es otra faceta de la libertad complementaria al copiar. Así que, gracias por dejarme decir de vuelta. La segunda de la pregunta que te dice que te internacionalizaste mucho, porque estábamos hablando de que como habíais por todas partes, tú llegaste a Japón. Sí, nos han invitado, después de que vino Alan Kay aquí, nos han invitado a presentar el proyecto allí en Japón. No, y de Japón. A mí me llegó a Japón. A propósito de lo que ha dicho. De vez en cuando en la televisión aparece en la parte de deporte algunos escaladores que están subiendo 8.000 metros. Y todo el mundo que vemos esas imágenes estamos deseando que lleguen arriba. Y les apoyamos y no sabemos ni cómo se llaman, ni de qué nacionalidad son, ni qué piensan política orgullosamente, sino que están haciendo algo que parece que es importante y queremos que lleguen arriba. Y cuando llegan arriba, ya la televisión deja de televisar. Se supone que bajará, pero nunca nos enteramos cómo va, porque bajar no tiene emoción. No tiene emoción. Subirse, bajamos. Y cuando hay un objetivo claro y emocionante, la gente lo apoya. Ya sean de izquierda, de derecha o de centro, porque hay un objetivo claro y marcado. Cuando se baja y no hay objetivo, entonces lo que hay es pelea. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que no hay objetivo. Al hilo de esto, si me permite, curiosamente, bueno, se firmó el acuerdo, el primer acuerdo que se firmó, porque claro, hubo repercusión, esto funcionaba, pues otras comunidades querían colaborar, ¿no? Y lo de ser legal, copia Lines era, vale, firmamos un acuerdo, tú utilizas Lines, lo adaptas como tú quieras y demás, pero las ventajas tuyas que repercutan en la letra, ¿no? Y aunque el primer acuerdo fue con Andalucía, que si había conjunción, digamos, política, al hilo de esto, con la gente de Valencia, que en ese momento tenían el PP, había una colaboración, pues yo me acuerdo de la directora general, que era un tema de educación y demás, ella veía que esto lo tenéis, funciona, pues vamos a ver cómo nos aprovechamos de algo. Y al hilo de esto hay que resaltar también algo que a mí me pareció bastante importante y que se diluyó también al final, pero durante un tiempo funcionó. Y se creó una comisión de interoperabilidad entre todas las comunidades autónomas, que al hilo de haber sacado Extremadura esto, en una reunión que fuimos a Barcelona, a otra historia, allí se contó lo que estábamos haciendo y se creó y la coordinábamos nosotros. La historia era, si yo tengo un software para gestionar el agua de los ayuntamientos, ¿por qué tengo que pagar
17 veces, o algo de la comunidad autónoma, 17 veces a una empresa lo mismo. Otra cosa es la adaptación y vale, pues o tengo que traducirlo a un idioma que no es el castellano, que es el catalán o el vasco, o sea, vale, pagar eso. Pero solo esa parte. Entonces era una manera de racionalizar el gasto público, estaba claro. Entonces se creó una comisión que era reunirnos cada cierto tiempo representantes de cada comunidad autónoma. Y funcionó medianamente bien, yo creo. Se llegaban a hacer incluso, que se aprobaban una serie de puntos de cuando se contratara software añadido a la ley de contrato, porque la coordinábamos nosotros como comunidad autónoma de Extremadura, pero detrás estaba coordinándolo el ministerio, se llamaba entonces de Administraciones Públicas. Estaba... no me acuerdo ahora el nombre de... Bueno, que son los que, os recuerdo, nosotros habíamos contactado con la empresa que a ellos les había hecho el detonante de todo, o sea que había muy buena información. Y era qué normas, qué criterios y qué pautas había que seguir a la hora de la administración pública contratar y que fuera compatible. Yo me acuerdo de una discusión con el de Aragón que decía, claro, es que los de Aragón cuando van a Extremadura no tienen la licencia de caza y algunos que quieren ir a cazar. Bueno, pues ¿tenéis ordenadores? Sí, nosotros también. Entonces había que decir, sí, somos todos, allí y aquí. Si estamos en el mismo país, pues lo que tú haces digitalmente aquí no se comunica con lo que hacemos aquí, eso hay que casarlo. Claro, si aquí te lo ha hecho una empresa de software propietario y a mí otra de software propietario, se tienen que poner de acuerdo las empresas, que no se van a poner de acuerdo porque de ahí es donde sacan su beneficio. Ahora, si lo hacemos con software que es nuestro, la tecnología, pagamos a una empresa de software libre, no es gratis. Puede serlo, pero no es gratis. El trabajo del desarrollador hay que pagarlo, punto, así de claro. Si no, ¿de qué vais a comer? Está claro. La ventaja que tiene es que tú lo pagas y tú, el propietario lo pagas y pues la tortilla se puede quitar o no le puede quitar. Entonces, aquí podríamos pasar, a lo mejor ahí Carlos también podría comentar, porque tenemos un folio entero, yo creo, de acuerdos, de convenios, de tal, nacionales e internacionales, porque la Universidad de Évora, hemos estado buscando antes y ya me hemos acordado, ALIME se llamaba, la Universidad de Évora también firmó un acuerdo con nosotros y desarrollaron una versión de Linux para la propia universidad, una ovejita que era y ahí ha habido acuerdos con Oki de Japón, llamaron a Europa diciendo, oye, que firmar con esto es algo porque ha salido en el Washington Post que son una alternativa a Microsoft, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y muchas impresoras y fotocopiadoras de impresoras sobre todo, a veces se te caía un poco la babina, ¿no? Porque tú te hacías una demostración y tú veías, cuando tú instalas algo de software propietario, te dan un CD, lo metes y te van saliendo los drivers para que empiece a funcionar, ¿no? Y cuando decidías instalar con software libre, te salía todo lo de libre y te salía sé copiar, sé pegar, copiar. Entonces, te hacía que leyeras un poquito de lo que eran las libertades que tenía software libre y decías, ¿aceptas? Sí. ¿Acepto ser libre? Sí. ¡Pum! Le dabas sí, te instalaba. Pero el producto filipino, decía que no. Después de lo que estás contando, quiero simplemente una puntualización de otros sistemas que se hicieron en otros lugares, por ejemplo, Guadalines en Andalucía, Max en Madrid, que este señor está implicado, Molinus en Castilla-La Mancha, Hierro X, Comunidad de Valencia, Lincat en Cataluña. Es decir, es que esto se ramificó por todas partes. Sí, hubo un momento que todas las administraciones regionales querían tener eso. Luego hicieron menos a lo que se estaba haciendo aquí, pero en un momento que por puro prestigio tenía que tener su propio distribución. Os quería hacer una pregunta respecto a eso. Es que, no es posible que el declive del INE en las administraciones públicas no haya sido provocado por ese éxito de que se haya ramificado a tantos lugares. Me refiero, no, escúchame, me refiero a que cada una, digamos, cayó por su cuenta. En lugar de coger y decir, venga, vamos a hacer un INES para todos. Mira de lo que pensaba eso. Entenderlo es una pregunta, simplemente, Pero yo sinceramente creo que todas las administraciones tienen derecho a poner su nombre en los esfuerzos que hacen. Entonces aquí había un Linux que era para Extremadura, Linux. En Andalucía, el gobierno de Andalucía tenía que demostrar que estaba haciendo algo. Con un nombre genérico no hubiésemos conseguido el apoyo de la administración en ningún caso. Ahí Pero hubiera- le creo que no viene.
asociado no hubiese tenido nada... Sí, pero ahí básicamente es que hubiera aparecido el capital riesgo. Claro. No, Si pero hubiera no, habido, fundamental. claro, si hubiera habido el apoyo de vemos el proyecto, ponemos pasta y ahí tiras de la ruta. Y eso hubiera acabado arrastrando todo. Es que, Pero porque ahí incluso, fijaros, estamos contando los 70.000 ordenadores y tal. Una de las espinas que además cada vez que entraba me dolía a muerte era al Corte Inglés. En la primera compra le compramos 12 millones de euros en ordenadores. La compra que es de los 10.000 millones que eran tal, que se hicieron 5 paquetes, uno se lo llevó al Corte Inglés. Entonces, ¿crees que no conseguimos? Claro, los niños tenían el ordenador con Linux en la escuela, pero luego iban a la tienda y nadie podía comprar un ordenador con Linux. Y esa era la decisión. ¿Cómo es posible? Claro, si es que ahora es que hay que arrancarle el Microsoft para ponerle el Linux. Y entonces el problema fue ese, que incluso una empresa que nos había vendido, porque estaba Fujitsu, estaba Boom, los 5, ¿sabes? Sí. Incluso los de Domenico, que también lo tenían, y no conseguimos llegar, los portugueses, por ejemplo, llegaron a vender PCs con Linux, y nosotros no conseguimos que en ninguna tienda comercial estuviera el Linux puesto. Claro, ahí al final, si no hacen masa crítica... Claro, ahí el sector, lo que decía Luis, cuando tú quieres hacer algo, tienes enfrente y depende si tienes un capital riesgo o durante un tiempo, digamos, que la tapadera de la multa apretaba para abajo y decía esto es así, pero cuando esto evolucionó tanto, saltó lo que dice Carlos. Oye, si yo me quiero comprar un ordenador en cualquier tienda y que venga con Linux, claro, hay sectores, las tiendas, yo lo entendíamos todo, ¿no? Era, claro, quién da garantía y quién hace esto y demás, ¿no? Entonces, ahí hicimos un esfuerzo grande por una empresa que nos lo planteó y dijimos, esto es una solución. Coger el hardware desglosado, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Era también una gente de Madrid que vinieron y nos lo plantearon y muy bien. Y uno de ellos, que estaba en esa empresa, era Álvaro del Castillo, que era uno de los que había hecho el primer Linux, había cambiado de empresa y demás. En definitiva, ellos lo que hicieron fue un catálogo de hardware, de tal manera que todos lo fueron probando, hicieron un catálogo de manera que todo eso funcionaba con Linux. Y ahí sí esa empresa daba garantía de que estaba así. Siguiente paso, para que de ahí, lo que decía incluso antes Juan Carlos, cuando quieras hacer algo, no voy a decir que no haya salido, sino bueno, la posición y lo que hubo, respondiendo un poquito, porque no es una respuesta a lo que tú has planteado, no hay una respuesta sola, hay un cúmulo de... Bueno, pues dijimos, a ver, esto para que dé marchamos, vamos a hablar con AENOR. Si yo voy a una tienda y le digo un ordenador, o voy al de la tienda y le digo, si quieres vender un ordenador, mira, tienes aquí una certificación AENOR que dice que ese ordenador te va a funcionar. Ya le quitas un poquito de presión al de la tienda. Tuvimos reuniones con la gente de AENOR, miraban todo al detalle, Bueno, llegó un momento en que dijeron, chicos, lo tenéis, más contentos que nada, tenemos la certificación AENOR. Nos dijeron telefónicamente que estaba la certificación AENOR, pero no llegó nunca. No llegó nunca. Luego ten en cuenta que nosotros éramos una administración. Había una asociación de empresas tecnológicas, una de ellas, lo digo, está siendo grabado, yo digo la información que tengo, me da igual. Supuestamente era, o presuntamente era, con un nombre de las Islas Británicas, que todo esto, muchas de estas cosas siempre iban bajo cuerda porque no se atrevían. El sector es muy poderoso y no querían decirlo. Entonces los de AENOR nos dijeron, mira, el Corte Inglés ha movido al sector. No me acuerdo cómo se llamaba la asociación, digo, que yo estuve en una reunión y no dejaron que saliera para adelante. Y eso hubiera dado la oportunidad de decir, si yo me quiero comprar un ordenador, si yo he aprendido, como decía yo, si en mi primer contacto ha sido, me voy a comprar un ordenador, coño, pues como lo sé manejar, que sea igual, si es que no hay ningún problema.
más barato. Y no entras en competencias con nadie ni nada, simplemente yo me compro esto, ¿cómo? Entras en competencia, pero que, oye, que cada uno, si hay competencia, libre competencia, pues ya está, ¿no? Pero no la conseguimos. Ya te digo que telefónicamente, nunca nada por escrito, nos dijeron, la habéis conseguido y está bien. Pero al cabo del tiempo, no Yo creo que la clave era lo de que éramos una administración. O sea, una de las mentiras de lo del Washington Post fue Extremadura la alternativa europea a Microsoft. Y una administración nunca podría ser la alternativa a una empresa como Microsoft. Y luego es que teníamos que trabajar. Es que todo lo que está contando Jesús al final era, si hubiéramos tenido una estructura comercial, un equipo legal dedicado a eso, pero teníamos un equipo legal había gente de empresa, el presupuesto todos los años y que tenía había gente de empresa que te llamaba de tal lado y te daba las gracias. Porque, bueno, en el bar había alguien que tenía una videojuego, Rodrigo, bueno, que tenía una tienda que era para que jugara allí la gente, ¿no? Y empezó a vender ordenadores, un cibercafé, no me salía la palabra. Y llegó un momento en que empezó a vender y me acuerdo que nos escribió una carta, yo no le conocía, y dice, nos habéis salvado a todos del mundo rural, porque ahora en los centros, cuando falla algo, somos nosotros los que muchas veces vamos, que la Junta tuviera su sistema y demás, iban allí, compraban y decían, y dice, mi negocio, que era una cosa pequeñita, ha crecido mogollón. Entonces, bueno, yo creo que se quedó la estructura y en algunos casos había ganas y funcionó, pero efectivamente yo creo que la parte, digamos, hacia afuera, lo que llegamos a hacer con Vivernet se hizo una distribución expresamente para autónomos, sobre todo. Sí, además fue una empresa del propio Vivernet. Claro, o sea que para que le diera soluciones, tienes que declarar el IVA ese trimestral y no sé cuánto, y eso estaba todo automatizado. Pero Bill Gates sí vio ese peligro que tú dices. Estos tíos se ponen de acuerdo, las 17 comunidades autónomas, y meten en todos los centros escolares de España el software libre. Por eso Bill Gates se entrevista con Zapatero, le da 500 millones de dólares para que pongan en los institutos que dependían todavía de la Administración Central, pongan eso. Y por eso además se va a Bruselas después y nos denuncia. Si no, qué peligro vería él en una región como la nuestra que tuviera aquí 70.000 ordenadores. Es que él vio que todo eso podía correr como la pólvora. Y si se pasaba a España, después se podía pasar. Él sí lo vio. Lo que pasa es que lo que dice Carlos, que éramos una administración, pero si los 17 consejeros o presidentes se hubieran puesto de acuerdo, se hace. No sé si... Porque técnicos había suficientes en todas partes. Si este buen hombre nos puede contar algo del tomate. Bueno, el tomate fue A ver, pongo un poquito el contexto, ¿no? Por arte de libre bloque, sobre todo por el hermano mayor de este buen hombre, teníamos relación con un equipo de ajedrez de Extremadura, que la primera vez que se hizo un campeonato tipo Champions, pero de ajedrez, nos ganaron, y han estado siempre en el Campeones de España, que bueno, a tope, ¿no? Y estaban faltos de dinero y nosotros dimos otra, pues patrocinamos, igual que otra consejería o una empresa puede patrocinar algo, pues patrocinamos el equipo este de ajedrez. Y al hilo de eso saltó que para ver las partidas online, yo no lo sabía, fue un mundo que descubría, millones de personas que se levantan un ratito por la mañana temprano y siempre hay alguien al otro lado que juega una partida rápida y te vas a trabajar. El que le pide eso a la sangre, pues tiene eso solucionado, ¿no? Y hay un software que según tú vas moviendo, incluso para seguir las partidas en presencial, que ve dónde mueve el caballo, mueve la ficha, no sé qué cuánto, y lo puedes ir siguiendo en una pantalla de cualquier lado. Y eso lo tenía la federación. Y era el toma. Y hablamos con este hombre, ya hablaste. Bueno, el toma era... Lo digo por la parte de empresa, las posibilidades de negocio que había, si es que era lo que... Cuando falló el pato. Sí, bueno, en aquella época las transmisiones aquellas, como tantas otras cosas, solo funcionaban con Windows. Entonces, bueno, siendo la Junta de Extremadura patrocinadora del equipo y haciendo el organizando los torneos, haciendo las transmisiones, no casaba mucho que esas transmisiones solo pudiesen hacerse con Windows. Bueno, pues hizo un
Desarrollo, la Junta de Extremadura, con toda la empresa con la que trabajamos en el momento, y con ese desarrollo también hicimos otras cosas. Pero que un poco la conclusión a lo que tú creo que quieres llegar, ramificaciones un tejido empresarial. Una apuesta, cómo se va ramificando de muchas maneras, de muchísimas maneras. Sí, además que nosotros éramos concretamente los técnicos que ya hacíamos cosas con Linux, pero que realmente no acabamos de despegar. Y sí que es cierto que, bueno, que a raíz de ese impulso del Linux, pues empresas como la nuestra tuvo necesidad, incluso fuera de Extremadura. O sea, nosotros empezaron a contratarnos gente de Madrid para hacer el desarrollo de la Extremadura. Eso es, yo sé que no tenemos, no, pues decir la cosa, pero es lo que hay que contar lo que pasó. Claro, eso no tenemos masa crítica suficiente para ser lo que hay. Nuestro objetivo era que sobreviviesen 10 empresas haciendo esto, pero tampoco podíamos llegar con 2 viveros de empresas, uno en Cáceres y otro en Badajoz. O sea, que tampoco era nuestra misión. O sea, nuestra misión era que saliesen pequeños emprendimientos que luego fuesen creciendo, que podía haber llegado mucho más con instrumentos como los que cita Carlos, y si hubiesen cambiado también otro tipo de prioridades a la política, la Junta podría haber funcionado, pero que funcionó, podría haber funcionado mejor. Pero al final yo creo que fue un problema casi más europeo, y tener en cuenta que Microsoft se mete en esa historia, empieza esa guerra, y una de las cosas que se llevó por delante Microsoft fue la mejor empresa de telecomunicaciones que existía en el mundo, que era Nokia. Y acabaron abduciéndola y haciéndola desaparecer. Y el propio Nokia en las primeras versiones tenía su sistema operativo. En todos los proyectos de investigación a nivel europeo sobre software libre o fuente abierta, siempre había un socio de Microsoft en los Vamos, sí, de hecho incluso nos la colaron hasta el centro. Una de las veces llegó Zapatero, uno de los compromisos que le arranca Juan Carlos Zapatero es: vamos a crear el centro de software libre, y la pero es que aquí nos plantea Zapatero hace el compromiso, llega, tenemos el compromiso de que vamos a montar el centro de software libre en eso. Nos vamos a Madrid y lo primero que nos plantan en la mesa es: si queréis que el software libre tiene que estar en el patronato Microsoft. Y ya la opción era, nada más vamos a encontrar con el centro de software libre, pues tiene que estar ahí, pues ya está, ya es que teníamos el enemigo en casa, no había tutía. Por eso digo que al final el techo siempre fue, porque éramos lo que éramos una administración pequeña y nunca tuvimos la fuerza para decir a todos chicos, mira, de hecho no dejaron que se llamase el centro de software. Además no dejaron que era fuentes abiertas, que era un centro de fuentes abiertas. Tengo la grabación de la rueda de prensa que diste, y además que lo dice Zapatero, dice: vamos a crear un centro de software libre. Bueno, primero no dijo el sitio, luego la propuesta fue, dijiste lo de Almendralejo y tal, pero dijo: un centro de software libre. Me acuerdo del director general que había en el ministerio, que dice: el presidente del gobierno podrá decir lo que quiera, pero esto se llama de esta manera. Y claro, ya o llegabas y rompías la baraja en ese momento, y cuando daba más viento la posibilidad de que hubiera un centro, porque claro, imagínate, era la primera vez que en España se planteaba que hubiera centros de investigación y desarrollo fuera de Madrid. ¿Y en qué disparadero estaba? ¿O a qué decisión abocaba el que tuviera que decir eso? Porque no se hacía, o que tragábamos e intentábamos colarlo. Pues al final no tuvimos fuerza como para poder. Después había un miedo excesivo. Había un miedo excesivo por las grandes. Antes los coches, hasta que han aparecido ya la tecnología, esta que ya no sale, levantan el capó y no sabe lo que hay, pero antes en todos los pueblos había un mecánico, un tallercito pequeño, que arreglaba el coche, y nunca fracasaron ni la Volkswagen, ni la SEA, ni el Ford, ni nada, porque eran dos cosas distintas. Con el software libre hubiera podido pasar lo mismo. En muchos pueblos hubieran aparecido gente con una cierta experiencia, con una cierta titulación, que podían haber hecho de ayudante, de asistente a los problemas que te vas encontrando cada vez que manejan ese tipo de tecnología. Y no hubiera fracasado Microsoft, ni hubiera fracasado ninguno, porque eran dos mundos distintos. Pero se asustaron. Ese es el problema, pues, el estándar, el monopolio. Al final, acostumbrar a la gente a utilizar Windows es muy difícil coger y tirar hacia atrás y habituarse a un sistema operativo totalmente diferente.
Y eso sí, y luego una cosa que hemos hablado siempre es que el Linux al principio era complejo. Eso a lo mejor quizás pudo haber sido un lastre publicitario al principio porque no tenía drive de... Fíjate, nosotros cogimos a todos los funcionarios administrativos y demás, periodistas, documentaristas que teníamos. Aquí hay funcionarios que pueden hablar. Bueno, sin ningún problema. Cogimos a la Dirección General, tenía dos servicios. Los llevamos a Badajoz y los pusimos en un curso porque dijimos, bueno, pues vamos a poner Linux para, hombre, ya que lo estamos defendiendo desde la propia Dirección General para ver qué tal, ¿no? Se le dieron unas mínimas instrucciones y dijo, bueno, intentar hacer, claro, no tenían el sistema de gestión económica y demás, que también tenía solución, pero bueno, el día a día, digamos, escribir un documento, no sé qué, sé cuánto, digo, intentar hacer el correo, bueno, intentar hacer lo mismo. Nadie puso ninguna pega. Nadie puso ninguna pega. Y a los pocos días, esto lo que lo digo es verdad, de estar en una consejería que se había instalado Linux, las pocas que se instalaron, pero en alguna dirección general se llegó a instalar, aparte de la nuestra. En Morería, no sé si, bueno, en uno de los edificios múltiples de Mérida, donde están distintas consejerías, ¿no? Entonces, alrededor, lógicamente, está lleno de cafeterías donde a determinada hora no puedes ir nada más que un ratito, pues todo el mundo vaya a tomar café. Yo he escuchado la siguiente conversación de dos personas de una edad, pues yo creo que rondaban los 40 y tantos, 50 años, ¿no? Y una le decía a la otra, dice que me han puesto Linux, el móvil no me funciona. Entonces, ahí me di cuenta que contra eso no teníamos poco que hacer. O sea, yo te puedo poner en un ordenador y decir, trabaja. Y si tienes algún problema te lo puedo arreglar y demás. Y trabajaba, Pero con esa mentalidad en la que me dicen, ya no me funciona, ostras, es que es como si te ponen de día y dicen, no, pues es de noche. ¿Qué argumento vas a dar? Si es que está claro. Si no recuerdo mal, no era tan complicado. ¿No pusisteis una versión de Linux en los centros sanitarios que copiaba el escritorio de Windows XP? Tenía el botón de inicio y tal. Sí. A ver, mandate ese para que la gente familiarizar. Yo le he instalado a un auxiliar administrativo por la tarde, sin que ella se enterara, ¿vale? Le hemos instalado Linux y le hemos puesto los mismos iconos que tenía Windows, pero era Linux. Eso sí, sí. Ha estado 2 días trabajando y no se enteraba de nada. Yo lo he visto en mi pueblo, porque no sé qué, no cuánto. Y después le hemos dicho, ¿te das cuenta que está? Se cayó, claro. No puedes ir con todos los funcionarios que hay haciendo lo mismo, ¿no? Porque es complicado. Pero por eso digo, difícil, es como cuando decimos lo de, me compro un ordenador, un portátil sobre todo, y que venga con un Linux o con Linux, ¿no? Es que no me funciona el driver el otro. Coño, que tú te compras uno con Windows y te viene un Windows adaptado a ese portátil. Eso te viene el recovery ahí después, que te viene el driver de ese portátil gestionada. Si no, tú te vas al Corte Inglés, te compras un Windows puro y duro, lo metes en un portátil y te petan, no te reconoce y te configura algunos de los drivers que tengas, meto la mano en el fuego. Con Linux lo que pasa es que tú metes para que funcione en teoría todo, pero siempre tienes que reajustar. Pero eso crea una mala prensa, que es complicado ir contra ellas, es verdad. De todas formas, tienes un IBM y no te funciona, algo habré hecho yo con el IBM. De todas Cuando formas, tienes una Ibiza, dice, coño, qué malo es el coche. De todas formas, Microsoft terminó derrotado por Linux. Hoy tenemos en todos los teléfonos Android Linux ejecutable y el escritorio además perdió cuota de mercado con respecto a Apple, así que a Microsoft tampoco salió muy bien de... Hablando de eso, se ha hablado mucho de la pelea con Microsoft, que fue muy importante a todos los niveles, no solamente en Extremadura, ¿no? Pero aquí a nivel político también hubo pelea, ¿no? O sea, la oposición estuvo muy en contra de Linux y eso fue también algo que marcó el desarrollo futuro de, bueno, que le tocó a nuestro gobernador presidente siguiente, ¿no? Para allá con eso. ¿Qué pasó? Si nos podéis contar algo de ese momento en el que, bueno, pues la oposición estuvo en contra del proyecto y cómo se sorteó o no y qué pasó al final. Yo creo que no hubo una posición frontal. No lo entendían. No lo entendían, pero como no lo entendían. No, yo en la época en la que
me tocó. Realmente de la oposición nunca recibimos, o sea, era muy descreído en toda la historia y tal. Y claro, al final eso era en otro sitio, Cataluña, viniera de Convergencia o viniera de esto, si era catalán, era bueno. Aquí esa faltilla de autoestima quizá era el empujón que nos hubiera faltado, pero tampoco hubo una oposición abierta. Y la otra cuestión sobre este tema era los dineros, ¿no? Aquí Luis Casas seguramente nos podrá hablar de cómo se movía la gestión económica, los proyectos y los contratos que se movían en aquel momento. ¿Eso generó algún tipo de suplicacia también en la oposición? Porque a veces se veía o se podía ver como algo que fuera un despilfarro, ¿no? La oposición y también en el mundo de la educación, a mí me dijeron un día, si esto fuera tan bueno, ya lo tendrían los catalanes. Sin saber nada de la parte política, yo creo que como la gente estaba autoconvencida, la oposición no necesitaba convencer a la gente de que esto era malísimo. Estaban autoconvencidos en muchos casos. Era dice el presidente, no sabían de qué. Claro, es que no. Y nosotros técnicamente con Microsoft, Microsoft tenía su parcela, su mundo, y nosotros no hicimos, yo esto se lo he dicho al de Microsoft Ibérica, porque después de esa llamada por teléfono hemos coincidido varias veces. De hecho, alguna vez nos metían en alguna mesa redonda, casi en plan circo, y para que discutiéramos, y después ya hemos comido, cenado juntos y hablábamos y decíamos, bueno, teníamos las cosas claras, ¿no? Nunca fueron más ellos que se defendieron por el riesgo que dieron en el software libre que nosotros íbamos por nuestra veredita solucionando los retos que teníamos y que funcionaran, y ya está, ¿no? Que a Microsoft le gustara o no le gustara, de verdad que no teníamos, hacíamos chistes, hacíamos bromas, hacíamos alguna maldad, sí, porque es lo suyo, pero no íbamos, porque todo surgió para que las cosas funcionaran, y entonces nuestro camino era eso, que las cosas funcionaran. Y nadie se quejó de un uso. Ahí nos faltó un socio importante. Vino gente de Malasia, vinieron a ver el proyecto de Malasia, vinieron vietnamitas de Vietnam, que luego no lo encontramos en nuestra historia. Estuvo Inter. Lo que pasa es que cada uno venía con su historia. No llegó ninguno que nos dijera, venga, me pongo con vosotros y vamos a tirar. Y eso estructuralmente en Europa está muy jodido, porque el tema es que un muchacho en un garaje en Estados Unidos le ves la historia, incluso aunque vaya a salir mal, te volvemos parte y tú tiras parte. Claro, en ese momento todas esas cosas que las teníamos que hacer sujetas a la... Porque tú imagínate, para pagar lo del ajedrez, lo que nos costó hacer aquello para que poder... que estábamos sponsorizando al equipo de ajedrez. Que yo era horas y horas de este hombre ahí metido intentando ver cómo convenzo ahora tal para que pueda... Es que era muy difícil. Claro, cuando no tienes esos mecanismos, esos instrumentos que te permiten que esa visibilidad que hay la puedas convertir en una oferta, pues era muy complicado. Y nos faltó también el socio. Stalman, por ejemplo, Stalman fue nuestro mejor socio. Stalman venía aquí en plan divo. Viene mi cohorte de los que me siguen y tal, pero no trajo de la mano a ninguno que dijera, oye, este proyecto que tal, vamos a tirar para adelante. El hombre este de Ubuntu, ese nos llamaron diciendo, quiero hablar con vosotros. Sí, porque él para los niños en Sudáfrica quería desarrollar y hacer lo mismo para hacérselo fácil, ¿no? En el sistema educativo aquí. Y me acuerdo que tenía un asistente personal, me llamó y me dijo, pues tal día puede ir a Extremadura. Encantado, sí. ¿Dónde deja el avión? Vino y su avión. Sí, pero vino con idea de decir, esto que está aquí es lo que yo quiero para adaptarlo a mí. El comentario de esa reunión que tuvimos después de eso, salimos Redreco y yo, y Redreco me dijo, ¿viste que no nos propuso que usemos Ubuntu?
Sin embargo, el resto de las comunidades autónomas venía a vender, ya que todos quieren poner su logo, aquí tienen el Ubuntu, pongan ustedes el logo, y a nosotros no lo propuso, simplemente vino a ver. O sea que sabía que nosotros no íbamos a ver. Hemos visto lo que hubiera sido Extremadura si hubiéramos conseguido que Linux hubiera tirado para adelante. Más o menos podríamos hacer una idea de lo que hubiera pasado. Pero yo me pregunto, hoy día ha cambiado algo porque ahora estamos a las puertas de una situación de independencia tecnológica que parece que es acuciante, pero tampoco sabemos si tenemos la posibilidad de cambiar el curso de la historia, ¿no? Como en un momento dado pudiera haber hecho Linux con Extremadura, ¿no? ¿Qué pasa con Europa y esto se podría repetir en Europa hoy? ¿Ha cambiado algo? Yo soy de los que, mucho repensarlo y tal, yo creo que el mecanismo de apoyo a la inmigración en Europa nos hace muy poco completo. Entonces, al final, es que en Estados Unidos, por ejemplo, a la gente le han dado pasta sabiendo que estaba haciendo cosas que eran súper peligrosas. Pero bueno, cuando llegue la administración a echarte el lazo, tú mira dónde llegar, y ahí los tienes. Ahí tienes a los más, tienes a Zuckerberg. Viendo cómo hizo Mark Zuckerberg Facebook, ¿no? La película de la red social, cuando va contando, cuando hizo el primer hackeo ese en el que hace lo de las fotos de las chicas que de tratar, más todo el desarrollo, le robó la idea a los Winklevoss. Y luego encima, ¿qué es lo que hizo? Lo desarrolló en software libre, y Facebook en el arranque era entero software libre. Eso podía haber pasado aquí. Lo que pasa es que ni éramos hardware, ni teníamos después a los que llegaron y le pusieron pasta para decir, cómete el mundo. Pero lo estamos viendo ahora mismo también, ¿no? Con el tema del exceso de las regulaciones, que por suerte parece que Europa está despertando, en forma de Draghi. Draghi no es Bill Gates criticando la burocracia. Draghi es un burócrata fundamental diciendo que el exceso de regularización está matando la innovación en Europa. Y lo estamos viendo ahora con el tema de inteligencia artificial. O sea, yo no puedo probar como usuario de Apple determinadas tecnologías porque no aparecen en Europa. El último producto que ha hecho OpenAI, que es un workflow para uno pone ahí para ser un agente, usa en todas partes del mundo excepto en territorio europeo. O sea, las regulaciones nos están matando. El sistema de conducción autónoma de los autos de Tesla están conduciendo americanos hace meses y años y no se están muriendo a millones. Y aquí está prohibidísimo, o sea, prohibidísimo que esos sistemas. Entonces, yo creo que más que la falta de capital es una consecuencia del exceso de regulaciones. Y regulaciones que encima ni siquiera son homogéneas entre los países. O sea, una empresa que tiene que trabajar entre dos países se tiene que enfrentar a dos sets completos de regulaciones diferentes. O sea, yo creo que el punto es más ese que el capital. Si el capital viene, si hay oportunidad de negocio, el capital no tiene patria, no tiene idioma. Es un tema de, creo, exceso de regulación. Y lo estamos viendo y estamos perdiendo ahora la parte de la artificial, como Europa. Sí, yo tengo una reflexión a lo que preguntaba, de si ha cambiado algo. Mi interpretación es que es un tema cultural. Yo creo que si lo veremos en masa crítica, cuando mi experiencia en el pasado es que ha sido algo, cada vez que ha hablado de Linux, de Windows y tal, yo no quiero cosas híbridas. A mí no me pongas cosas híbridas. Es como que está devaluado de alguna manera. Y me da la sensación de que es algo cultural porque tú tienes a los yanquis, por ejemplo, sacando el pecho porque quieren su derecho a las armas. Yo creo que los ciudadanos, si tuvieran la cultura suficiente, deberían reclamar que, sobre todo las administraciones públicas, trabajaran con software libre. Y ya ellos en particular, o sea, un ciudadano en particular, saber que no tiene que depender de una compañía externa que cuando quiera le puede manejar o puede manipular. Entonces yo creo que es un tema cultural y que no ha cambiado mucho porque creo que seguimos prácticamente igual. La cultura es dinero. Si es barato acceder al software, olvídate de software. Nosotros marcábamos eso, lo que os han contado al principio. Esto era una cuestión de abaratamiento de costes. En el momento en el que la barrera de entrada con software propietario se redujo, es dinero en cuanto... Se acabó esa estrategia, es que tiene que ser otro tipo de estrategia. Es dinero a que en cuanto, digamos, los malos están ganando en el aspecto de que ellos sí tienen la pasta. Microsoft, Apple, todos estos pueden promover que los white, los fashion, sea usurar lo suyo.
y tú hablas con alguien y le dices, oye, te puedo quitar el Windows, vas a trabajar igual y no vas a tener problemas, no te va a costar nada y lo van a pensar como que estás hablando de lo mismo. Sí, pero... Y eso es parte de cultura, es que la gente no es consciente de lo que supone el no depender de una compañía para cosas tan cruciales como tratar con la administración. Es que me hace gracia porque una de las críticas que siempre recibíamos de la comunidad de software libre al final eran los usuarios los que tenían la culpa de que esto no despegase. O sea, igual que porque tú recicles mucho a nivel de tu casa no vas a solucionar con el cambio climático, por mucho que machaques al usuario no vas a hacer que trabaje más en software. La historia va por ahí. No va en enfocarnos en el ciudadano. No sé si estoy de acuerdo con eso. No hay que enfocarse en el ciudadano, pero tú tienes que convencer que tiene que ser soberano. La soberanía parte de la... Si puede llegar hasta el punto de que el ciudadano demande el poder usar armas, yo creo que puede llegar a conseguir educarles. Sobre todo con lo de las regulaciones, es la muerte de Europa, es todo lo que ya está clarísima, no solo a nivel de inteligencia artificial, sino también a nivel de todo lo que es la industria, por ejemplo la industria médica, todo lo que es la certificación de equipos está matando el desarrollo europeo. Un chino que hace un software para cualquier equipo, porque ahora los equipos son software, equipos, que cambia el software y no tiene que pasar mucha regulación. Incluso se están dando pasos que salen en la Asociación Española de Medicamentos de falsificación de marcados de empresas chinas que se venden. Eso está pasando y Europa se queda un poco atrás. Esa es la primera parte. La segunda parte de mi reflexión sobre el software libre es que si nosotros, Europa, no tiene software libre, morirá. Morirá como empresa y nos convertiremos en un país conquistado como en la época imperialista por Occidente. Porque, desde mi opinión, por el conjunto, vosotros sabéis más. Yo creo que cualquier persona que tenga interés en Estados Unidos, por ejemplo, un tal Donald Trump, si dice apagar el Windows en España, por ejemplo, al que no trabajará mañana. Se para España. Y se puede apagar, seguro que se puede apagar el Windows en España si tiene una decisión de ese tipo. Y por último, mi opinión sobre el INE. El INE es fundamental. Si yo fuera en aquella época Bill Gates, que como yo lo vi con una persona joven, estaría cagado de miedo. ¿Por qué? Porque se vendía, de lo de vender entre comillas, en la escuela. Las personas mayores tienen unos conceptos preaprendidos que son difíciles de cambiar. Pero un niño no tiene esos conceptos y va a aprender. Va a aprender lo que tiene. ¿Y qué tiene? Un software libre. Va a luchar por él. Además, tiene sus cosas. El Linux tuvo una parte industrial, tuvo la parte de contalines y una serie de cosas. Si eso se hubiera expandido a la industria, muchos pequeños autónomos medianos hubieran cogido el Linux, simplemente porque era más barato. Si eso, pues bueno, hubiera sido el fundamento. Y después, una cosa que hay en Estados Unidos, que yo creo que aquí no se aporta demasiado, que son las asociaciones con la universidad. En Estados Unidos hay empresas que se asocian con la universidad y se desarrollan software para, yo qué sé, la muerte de Linux, entre comillas, es que yo soy arquitecto, necesito un programa de CAD, y sí, muy bien, pero el Linux, salvo que me haga alguien para mí, el software lo tengo que poner de una empresa de AutoCAD, por ejemplo, o el SAP. El SAP estaba, creo que, instalado en gran parte de la Junta de Extremadura en Linux, pero murió porque ya no hacían actualizaciones para Linux, no había soporte para Linux. Entonces, creo que es un poco todo. La muerte Era dinamita para... Eran los 500 millones de euros de Bill Gates en la Moncloa. A ver, que este compañero que ya habla. Lo que has dicho, lo de que lo pueda pagar, de hecho pasó. Es decir, el espionaje a Angela Merkel y a todo el mundo eran las puertas de atrás de Windows. Y el temor de Linux o de Linux o de cualquiera de esas cosas era que no lo controlaba. Es decir, si tú tenías las máquinas puestas, luego pidieron perdón, además le tocó a Obama, fue el que pedir perdón y tal, pero aquello nació en 2001 cuando tenían en el sistema jurídico norteamericano a Microsoft puesto en la picota que lo iban a partir, que le iban a aplicar la ley antimonopolio. Claro, coincidió la movida de lo del RTS y tal, y fue un tribunal federal el que decidió que se cerraba aquello y que todos los estados mantenían a Microsoft. Eso, ¿cuál fue el pago? Pues el pago
hago es, oye, si tenemos aquí la máquina de espionaje puesta a vuestra disposición, no me joden la empresa que todo va a funcionar. Además, le ponen nombre, lo llaman vulnerabilidades de nivel 0, que no las conoce nadie. Nada más que las ha hecho, claro. A ver, ¿qué quiere comentar algo? Sí, yo os quería comentar un poco la visión, un poco fuera de Linux, porque bueno, nosotros hemos trabajado en la universidad, pero yo llevo trabajando con Linux desde los años 90, cuando empezó, instalaba con disquete de 5,1, y siempre he intentado a los alumnos en las asignaturas pues, que el software que utilizaran fuera software libre, más que nada porque les funcionara y porque no se tuvieran que gastar el dinero en licencias para comprar un software que era caro, a veces complicado y que además no puedes abrir por dentro para ver cómo funciona. Se supone que en una universidad tienes que aprender cómo funciona todo. Entonces, al final he visto que muchos alumnos te agradecían que les forzaras o que les dieras la opción de que respondieran o que utilizaran ese software libre en todo. Y luego me resulta chocante o contradictorio que actualmente las máquinas de supercomputación, de computación en la nube, de Amazon Web Service, incluso Azure de Microsoft, estén usando dentro de sus sistemas Linux. O sea, te están vendiendo máquinas que tú contratas para calcular cosas y tal, y resulta que dentro están corriendo con Linux. Y es más, en el propio Windows últimamente ya se ha incorporado una máquina virtual interna con Linux, para que tú puedas ejecutar cosas que están hechas a un nivel más alto de investigación, de computación y tal, que no funcionan directamente en Windows. Porque Windows está muy limitado a una serie de cosas y estás ahí vendido. Y macOS. Y en macOS es igual. O sea, en todos los sistemas en los que de alguna manera se quiere avanzar hacia algo potente, algo versátil y algo fácil de manejar, resulta que estamos yendo a Linux. Entonces lo que estamos viendo un poco es que aquí funciona la propaganda que están haciendo las empresas para denostar a Linux por un lado, pero en realidad lo están usando internamente. Entonces, yo creo que a futuro en Europa sí que tenemos que apostar por Linux, por el software libre en general, no solamente por Linux, que es, digamos, la cara visible, pero hay cantidad de programas que llevan funcionando muchísimo tiempo, que antes funcionaban en Unix, que después se pasaron a Linux, y que están funcionando gracias a que son software abierto, en el que tú puedes ver cómo funciona y lo que decíais antes, mejorarlo. O sea, no solamente es que tú puedas usarlo con un coste menor o con un ahorro en el desarrollo, sino que además puedes aprender cómo está hecho, inventar algo mejorado y añadirlo. Y bueno, en este sentido ahora últimamente, gracias a que se ha expandido tanto el uso de GitHub y otros sistemas de compartición de fuentes, pues resulta bastante fácil que tú te descargas una parte de software, haces una contribución y la subes inmediatamente y se puede integrar en esa mejora para que todo el resto de la gente la use. Eso es lo que hay que apoyar. Yo creo que ahora que hablas de supercomputación, José Luis quería también participar. Sí, justamente por ahí iba a comentar. En primer lugar, darte la enhorabuena porque el proyecto ha sido capaz de llegar adelante, que es una maravilla. Agradecerte que me hayas invitado a estar aquí. Vale la pena que miremos al pasado, porque a lo mejor encontramos el futuro, presidente. Esa es un poco la cosa. A ver, está irando por muerto el software libre. Está más vivo que nunca, lo siento muchísimo. Me han apuntado por aquí. Es decir, el 90% de los supercomputadores del mundo, que son muchos, todos funcionan con software libre. Todos. Prácticamente todos. ¿Eso es importante? Bueno, tiene la parte importancia que tiene, que demuestra que efectivamente la buena ciencia y lo que realmente no es solamente el consumo final, funciona con un buen producto. Es así de claro, ¿no? Entonces, Lusitania, nuestro supercomputador desde el principio, costó el hardware un montón, el software cero. Y está funcionando desde hace ya 15 años, ¿no? Con software libre, sin ningún problema. Nadie le ha puesto ninguna pega porque es capaz de alcanzar los mismos retos que si tuviera Windows. Windows supercomputador funciona con Windows. Entonces, es verdad que luchar contra el gran hermano o contra la sombra oscura es muy duro, pero es que desmontar los monopolios es imposible. Y en el mundo de la tecnología, mucho más imposible todavía. ¿Por qué? Por una cosa que yo creo que se nos olvidó, o desde luego no se puso el esfuerzo suficiente, ¿no? Algunos,
la universidad nos encontramos, pero yo tengo mi teoría de por qué creo que Linux no acabó de despegar. Yo creo que despegó, estoy convencido, ¿no? Me corrí el mundo entero porque soy el que iba cuando decía que era extremeño, me decían Linux, ¿no? Pues todo el mundo lo conocía, y lo conocía. Era extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que había que saber probablemente cuál era el lugar al que queríamos llegar. Si lo que queríamos era que todo el mundo tuviera Linux, lo que es una quimera, no lo vamos a conseguir, porque ni todo el mundo tiene Windows, no todo el mundo tiene Debian, es imposible, ¿no? Entonces, ¿se consiguió lo que yo creo que se ha aspirado? Yo creo que sí, sinceramente, los resultados fueron brillantísimos, ¿no? Pero yo en mi teoría de por qué no llegamos un pelín más arriba, creo que hubo un escalón ahí que no se supo resolver, ¿no? Y que en los colegios había 70.000 ordenadores con Linux, pero todos esos acababan en la universidad, y cuando llegaban a la universidad no había Linux. Eso se olvidó del proyecto, ¿vale? Eso se olvidó. Y desde la universidad, unos locos estuvimos defendiendo eso, y no se hizo mucho caso. Es que es la siguiente pregunta que va a hacer, entonces, que si la universidad no podía haber hecho más, cuando tú hablas deberíamos haber hecho algo en ese camino. Y estaba la segunda teoría, la segunda teoría que creo que va a La facultad de educación tenía Windows. Sí. Y después cuando hacían las prácticas tenían Linux. Entonces, claro, era una... Hay un choque donde la Universidad igual rechazó algo que no acababa de verse porque igual no se ensayó bien, o esa lluvia que tenía que haber hecho. Algunos seguimos con esa idea y abrimos cantidad de proyectos, hicimos montones de cosas ligadas al software libre, ¿no? Pero creo que nos olvidó una cosa importante, y es que había que haber trabajado también el concepto de hardware. Es decir, tú a NVIDIA no le digas que instale y que prepare ningún hardware pensando en algo que no tenga luego la posibilidad de un acuerdo por detrás con quien va a tener el software privativo, ¿no? Con lo cual, ni NVIDIA, ni Intel, ni todas las marcas que tienes aquí, estas no van a venir a firmar, firman directamente con quien tiene el monopolio, y eso es difícil. Entonces, la alternativa, por ejemplo, hubiera sido también promover una idea que surgió con fuerza, pero que se apaciguó rápido, que fue la posibilidad de hacer también, ahora está arrancando y volviendo a revivir, ¿no? Ese concepto de que el hardware también debería ser libre, porque hay muchísimas cosas que se pueden fabricar, y las podemos haber fabricado en nuestra armadura, y por ahí a lo mejor también hubiéramos enganchado. Voy a enganchar lo que tú me has dicho. Yo volví a la universidad en 2008. En mi clase desenchufaba el retroproyector de la casa anterior para enchufar mi ordenador. Con acetato. Los alumnos tenían un PC. Yo obligué a llevar un PC a clase para trabajar en equipo. Ella me dijo que no tenían dinero, digo, pues yo tampoco tenía dinero como los clientes y robaba los libros. Y estoy muy de acuerdo con respecto a la pregunta que se hacía del papel de Europa, en que el exceso de regulación nos está matando. Es decir, nosotros estamos regulando lo que otros inventan. Bueno, tendríamos que intentar inventar. Está el meme de Estados Unidos inventa, China copia, Europa regula. Y entonces hubo un tiempo en las universidades europeas que se hicieron muchísimas tesis doctorales sobre el sexo de los ángeles. No sería para allá. Bueno, yo creo que ahora sigue habiendo muchísimo sexo de los ángeles en las universidades españolas, que además se cierran a cal y canto en los despachos. Si una tesis doctoral no vale para nada, porque la mayoría están secuestradas por la normativa universitaria. Si haces una tesis doctoral, te la guardan y no puede volver a usarlo nadie. Entonces, al final se trabaja mucho en el sexo de los ángeles, con lo cual la innovación pues muere, no hay posibilidad. Quería unir lo que ha dicho José Luis sobre cuando te ibas por ahí fuera y decías que eras de Extremadura y te decían que era lo de Linux, ¿no? ¿Puedo poner un vídeo de Darío? Hola, mi nombre es Darío Rapizardi y fui desarrollador del proyecto Linux entre los años 2004 y 2006. Tal vez se piensen que por mi acento soy andaluz, pero en realidad nací en Buenos Aires y actualmente vivo en San Francisco, California, junto a 2 niños de 1 y 4 años. Cuestión que me puse muy contento cuando me enteré de este monográfico y cuando Javier se contacta conmigo para participar, aunque sea virtualmente, me emocioné, porque bueno, está bueno que uno lo recuerde como yo recuerdo a Extremadura. Y me pareció un momento para contar una historia relacionada con Linux que me pasó hace un par de años. Por contexto, yo tengo un amigo de hace mucho tiempo que el tipo trabajó 20 y pico años en Intel
y después fundó su propia empresa de computación intensiva y todo el equipo técnico de la empresa lo formó en Cáceres, bajo el liderazgo de César Gómez, que también es una persona que estuvo involucrada con Linux en el pasado. Cuestión que a César lo veo cada tanto, viene a San Francisco, nos juntamos, que esto que lo otro, y hace un par de años viene con todo el equipo de Cáceres y yo me pongo a charlar con los muchachos, digo, ¿de dónde sos? Esto que lo otro, y me dicen, nosotros somos todos hijos de Linux, y le digo, ¿cómo no? Sí, no sé, fue estudiante de instituto, él fue administrador, esto que lo otro, cuestión que todos estuvieron relacionados con Linux y están ahí haciendo ese trabajo tan difícil gracias a Linux. Y para mí, verle la cara al impacto del trabajo que uno hizo fue muy fuerte, fue como una caricia en el alma. Y me gusta esa historia porque, bueno, creo que muestra dos cosas. Una muestra el impacto que tuvo Linux a nivel social y también muestra el impacto que tuvo a nivel personal por cómo me emocioné en sí. Yo quiero muchísimo a Extremadura, le extraño muchísimo también. Tengo los mejores recuerdos, soy muy agradecido de haber estado involucrado en ese proyecto y agradezco mucho tener este espacio para mandar el saludo. Y bueno, también tengo entendido que hay gente que conozco ahí, como José Luis, Diego, cracks, Jesús, cracks, Luis, Carlos Castro, super cracks. Por supuesto también el Rodríguez Ibarra, que fue la persona que le dio forma a todo este proyecto y bueno, espero verlos pronto de nuevo cara a cara y les deseo lo mejor, les mando un abrazo enorme y espero que disfruten este hermoso día que bueno, es una celebración para este gran proyecto. Los quiero. Hasta por ahí en California les ¡ay, mira! Ha saltado. Lo decían en mi escrito. 1, 2, 3. Qué jovencillos, 1, 2, 3. Vamos a cortar. Va creciendo la familia. Que nada, son las 2:20. Esto yo creo que se podría dilatar la tarde entera, pero creo que ya hemos llegado a bastantes conclusiones. De la frase de Darío yo sí quería destacar, lo que ha dicho Darío, una frase que la quiero dejar como ejemplo. Los hijos de Linux. Eso creo que es algo que hoy estamos celebrando. Pues nada, a comer. Sí, me permite un matiz, nada más. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, dar la bienvenida, por supuesto, a los magníficos ponentes y felicitarte, Carlos, por esta magnífica... Mucha gente detrás. Ya sé que hay mucha gente detrás y quería nombrarlas. Quería nombrar a tu esposa Yolanda, quería nombrar a tus hijos Mario y Jorge, y quería nombrar a todos los amigos de este magnífico museo. Un museo es un visionario y nos ha hecho derretirnos viendo cómo te derretías, contándonos qué es lo que tienes aquí. Yo creo que es bueno decírtelo, además en presencia del presidente Ibarra, que es un reto importante el que haya podido estar aquí con nosotros. Como alcalde de Majadas, que te aventajo en legislaturas, pero tú me aventajas en mucha de tu sabiduría, por supuesto, y además por ser el mentor del Linux, que por cierto, mi teléfono funciona. Ha servido para callar a los perritos que estaban por ahí. He llamado y se han callado. He llamado a tu vecino y se han callado. Así que nada, que disfrutéis vuestra estancia aquí en Majadas. Aquí tenéis vuestro pueblo, aquí tenéis vuestro museo y a disfrutar. Y aquí muchísimo camino por andar. Gracias, Carlos.